Venimos con la sensación de que no estamos bien y no sabemos exactamente, quizás, ¿no? Porque no estamos bien. Y no lo sabemos porque a veces no nos paramos mucho a pensarlo, pero si miramos 3 o 4 datos concretos, se va aclarando la cosa. Por contextualizar un poco, ¿no? En Asturias, el 27,7% de la población asturiana está en riesgo de pobreza y o de exclusión social, una cifra que es 3,1 superior a la de 2019, que está en ascenso desde 2018 de forma imparable. Además de esto, solo el 13,9% de nuestros jóvenes entre 16 y 29 años se han podido emancipar del beneficio familiar. Esto son datos del primer semestre de 2021. Todo esto nos conduce a una situación en la que más de 146.000 asturianos toman medicamentos contra la depresión. Y en este caso, además, si la tasa de hombres duplica la media nacional, la tasa de mujeres duplica a la tasa de hombres. Alguna vez teníamos que ganar las mujeres, tristemente ganamos en esta mierda de estadística, perdonadme la grosería. Para hablar de las causas, de las posibles soluciones, está hoy con nosotros en Familia y Comunidad. Una especialidad, Javier, que no vengo para hacerte la pelota, es sin duda la más importante de todas las especialidades psíquicas y también la más maltratada. Además tiene formación en el ámbito de la salud pública, la gestión sanitaria, economía de la salud y filosofía. En la actualidad es diputado en la Asamblea de Madrid, Termas Madrid, y además de su cargo como diputado, desde el colectivo Silesia, escribe y agita todo lo que puede. Tiene varios libros publicados, el último de ellos, como os decía, se titula Mal estamos, escrito a medias con su amiga y psiquiatra Marta Cardona. De las muchas cosas que dijo Javier últimamente, me llamó especialmente la atención esta frase que dice: con este auge de la salud mental, uno de los problemas que tenemos es que se ha popularizado el término y se está haciendo en realidad técnica terapéutica a una generalidad de la población que lo que tiene en realidad son los denominados padecimientos comunes. Aquí sentado a mi derecha está José Antonio Dosa. José Antonio es licenciado en Psicología, doctor en Educación en Psicología de la Universidad de Oviedo. Su tesis se tituló Incertidumbre laboral y salud mental en trabajadores precarios y desempleados, un enfoque analítico e interventivo. Es un título feo y larguísimo, pero para un tema yo creo que apasionante, ¿no? Actualmente José Antonio combina la labor docente en la Universidad Internacional de La Rioja con la labor investigadora en el Grupo Internacional Work Friend y con actividad asistencial centrada en intervención psicosocial en contextos de vulnerabilidad y exclusión. Entre otras cosas, es técnico en la gestión de programas de intervención de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en Asturias. Y también tengo una frase suya de una entrevista que me llamó especialmente la atención, una entrevista del Salto Diario en el que dijiste, me parece una afirmación grandísima: el trabajo para mí es precario y discontinuo porque no me interesa que sea de otra forma. Yo no me enrollo más, solamente deciros una frase que también me llamó la atención últimamente de Michael Marmot, profesor de epidemiología estadística de la University College de Londres, que dice: si la mayor parte de los determinantes en salud son sociales, también deberían ser quizás las soluciones. Doy paso en primer lugar a Javier para que nos cuente lo que él quiera. Después José Antonio nos explicará su parte y luego abrimos un turno de preguntas de 10-15 minutos. Bueno, pues nada, espero que se me esté escuchando bien. Muchísimas gracias por la invitación, un placer. La verdad es que me habría gustado mucho más, obviamente, estar en directo, pero bueno, al menos así podemos acercarnos un poco. Yo voy a estructurar un poquito mi intervención con una primera parte sobre qué es este malestar del que estamos hablando. Luego hablaré brevemente de ese falso dilema que a veces nos escupimos a la cara de tú lo que necesitas no es un psicólogo sino un sindicato. Y luego intentar hablar un poco de qué es a lo que debemos aspirar tras el malestar. Yo creo que hay una cosa que es bastante... Hay dos cosas que son bastante evidentes. Una, la ha dicho ahora Covadonga, y es que no estamos bien, ¿no? Hay un algo que se siente que late en el ambiente y que hace pensar que hay una cierta sensación de malestar.
Y la otra es que ese no estar bien se ha convertido incluso en algo mainstream en términos de cultura de masas, ¿no? No sé, si uno pone en Amazon Prime y se ve el documental sobre J Balvin, empieza a hablar de cómo su malestar no le paralizaba en las giras, ¿no? Simone Biles paró los Juegos Olímpicos porque no podía más. Los podcasts que podamos escuchar, no sé, de forma semanal, Estirando el Chicle, sobre todo podcasts protagonizados por lo que se llama la generación Z, tienen tanto el malestar como el ir a terapia, incluso que se hace un cierto proselitismo de ello, lo tienen como muy presente, ¿no? Esto que se ha convertido en mainstream va de la mano de otra cosa que también se ha convertido en mainstream, y es que seamos campeones europeos de consumo de ansiolíticos, ¿no? De consumo de benzodiazepinas. Solemos ser campeones de europeos en pocas cosas relacionadas con los sistemas sanitarios, pero en esto desde luego que sí, ¿no? Y otro aspecto fundamental que yo creo que está muy vinculado a que esto se haya convertido en cierto modo en mainstream, y es digamos, que acceden a la construcción del discurso hegemónico generaciones para las cuales hablar de esto no es en absoluto un tabú y está muy cotidianizado, ¿no? Eso que se ha venido a llamar de forma pretendidamente despectiva generación de cristal, porque intentan asemejar como que es una generación muy frágil. Yo creo que se le puede llamar generación de cristal, pero porque es transparente, como el cristal, ¿no? Porque es transparente y porque además ha asumido que esa fragilidad que tienen no es una cosa que ocultar, sino que es una cosa incluso de la que hacer galán. El problema de esta construcción mainstream de los problemas de salud mental y del padecimiento psíquico es que hay que hacerse alguna pregunta. Una de las preguntas que hemos comentado un poco es por qué ahora sí que se dan las condiciones para que se pueda hablar del padecimiento psíquico de una forma generalizada, y otra de ellas es a quién desplaza el hecho de que esto se haya convertido en mainstream. Es decir, quién estaba antes teniendo situaciones de padecimiento psíquico o incluso de trastorno mental grave, etcétera, etcétera, y que ahora, con la conversión de esto en algo mainstream y poco menos que popular, no está teniendo la atención que podría pensarse en el caso de que se dirigiera el foco a la salud mental, ¿no? Entonces yo creo que hay como una especie de hipertrofia de la atención que se le presta en términos mediáticos, pero también en términos sociales, a esos padecimientos psíquicos más comunes, y hay un desplazamiento pues hacia todas las personas que ya sufrían otros trastornos, que ya eran usuarios frecuentes del sistema sanitario, de los sistemas de salud mental, y que parece que esa voz ha quedado un poco invisibilizada, ¿no? Es muy llamativo que se hable mucho de salud mental, pero haya muy pocas personas de los colectivos en primera persona hablando en medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? O al menos no lo que sería esperable, ¿no? Por eso, yo creo que el uso del concepto del malestar ha de tener, una de las características fundamentales que ha de tener es la de despatologizar ese malestar y dejar el hueco, dejar una especie digamos, de hueco de atención para quien sí que necesita unas atenciones como más politizadas, pero que también se conjuguen con el ámbito de lo individual, ¿no? Por eso yo y Marta Carmona, con la que escribo el libro, hablamos del malestar como una especie de sentimiento de época, ¿no? Si bien en los años 20, en los otros años 20, en los del siglo XX, en 1920, el sentimiento que siempre se describe como el sentimiento de época era, en cierto modo, el desenfreno, especialmente porque tenemos el imaginario cultural estadounidense. Ahora mismo el sentimiento de época sería ese malestar, ¿no? Un malestar que está muy vinculado no a conceptos como la depresión o la ansiedad, sino más a conceptos como la desesperanza, como la incertidumbre, como el bajo ánimo, y que desde nuestro punto de vista se define muy bien por la suma de tres conceptos, ¿no? Por un lado, una especie de añoranza del pasado, esa frase de que las nuevas generaciones son las primeras que vivirán peor que las generaciones de sus padres, que sea cierto o no, sí que performa una cierta sensación colectiva de que eso es así, de que antes se vivía mejor, antes había más seguridad, antes, pues bueno, el libro de Ana Iris Simón y esos nuevos reaccionariados que parece que se hacen un hueco, ¿no? Por otro lado, el segundo aspecto sería el que vivimos en un presente que nos agota, y el cansancio, probablemente el cansancio, es una de las características fundamentales que vertebra especialmente, creo que las generaciones de 45 años hacia abajo. Y el tercer aspecto, que sería
un futuro que es básicamente impensable, ¿no? Lo que Mark Fisher habla de la cancelación del futuro, ¿no? Vivimos con un futuro que no es ni siquiera algo que podamos valorar como real. No sé si me escucháis o no, porque veo que la cámara se ha ido. Si me escucháis, vale, entonces yo sigo, ¿no? Vale. Hay una frase de una poeta argentina llamada Alessandra Pizarnik que dice, hay gente que siente que la vida se ha olvidado de ello, ¿no? Pues yo creo que para explicar este malestar, esa sensación de que la vida se ha olvidado de nosotros es muy clara y es muy significativa y es muy ilustrativa, porque creo que muestra ese presente agotado y futuro básicamente impensable. Una de las características fundamentales del malestar, además, es que tenemos la sensación de que nos sentimos mal por cosas que nos pasan a nosotros dentro de nuestro relato biográfico, por lo cual son como muy indistinguibles de todo lo que es nuestra vida, pero sin embargo le pasa a todo el mundo. En cierto modo es como si le pasara solamente a todo el mundo, ¿no? Una especie de individualidad, pero que ha permeado totalmente a toda la sociedad, ¿no? Por eso, aquí hay que enganchar con la frase que decía Koba de Michael Marmot: si nos pasa a todos, las causas van a ser sociales, y si las causas van a ser sociales, entonces las respuestas tienen que estar en ese ámbito de lo social, ¿no? Veo que llevo más o menos la mitad del tiempo. A este respecto, sí que me parece importante resaltar, y creo que va además muy encuadrado dentro del título de la charla, en lo que se denominan los determinantes sociales, que habitualmente hablamos de determinantes sociales de salud, pero que en este marco concreto podríamos hablar de determinantes sociales de sufrimiento psíquico o determinantes sociales de estar mal, ¿no? Yo creo que sí que hay una diferencia entre los determinantes sociales de sufrimiento psíquico y los determinantes sociales de salud en general, y es que en los determinantes sociales de salud en general, pues se habla de empleo, nivel educativo, digamos, conformación territorial, edad, el grupo étnico, sexo, etcétera, etcétera, haciendo una especie de dibujo en el cual existe una determinación social de la salud bastante clara, ¿no? En el ámbito del sufrimiento psíquico, creo que sí que hay que conjugar un poquito más, de forma un poquito más fina, cómo todos los determinantes sociales influyen de manera muy importante con cómo nos sentimos en el ámbito psíquico, pero además existe un rol de cómo eso es interpretado en el ámbito de lo individual bastante grande, ¿no? A ese respecto, yo creo que todos somos muy conscientes de que no es lo mismo estar mal siendo rico que siendo pobre. Hace unas horas leía una noticia totalmente demencial en el periódico en el español que hablaba de cómo iba a sufrir un tipo que tenía 5 millones de euros con el nuevo impuesto a los ricos, ¿no? Pues está claro que estar mal, tener padecimiento psíquico, siendo rico o siendo pobre, es como un universo distinto, ¿no? Especialmente porque, aunque el padecimiento psíquico exista, el tener las herramientas y las capacidades para poder hacerle frente, para poder saber que llegar a fin de mes no va a ser un problema, tener tiempo para cuidar de tus mayores o de tus pequeños no va a ser un problema, etcétera, 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 ¿no? Ante esta clara, digamos, existencia de unos determinantes sociales del malestar psíquico, en muchas ocasiones aparece un dilema que es el que cuando alguien aparece por una consulta o cuando alguien dice que está tremendamente con una sensación de tristeza, con una sensación de nerviosismo, con una sensación de inquietud o de desesperanza, vinculada a algo como, por ejemplo, puede ser conflictividad laboral, o como puede ser no conseguir empleo o no llegar a fin de mes, etcétera, etcétera. En el caso de la conflictividad laboral se le suele decir, bueno, es que tú lo que necesitas no es ir a terapia, tú lo que necesitas es un sindicato, ¿no? Nosotros abogamos por intentar romper ese falso dilema y sobre todo por intentar atribuir a cada una de las herramientas que tenemos dentro de la sociedad para hacer frente al sufrimiento psíquico la dimensión que verdaderamente necesita, ¿no? Claro que la terapia puede tener un rol en el alivio del sufrimiento psíquico e incluso la medicación, aunque la causa no sea puramente endógena, ¿no? Ahora bien, lo que hay que diferenciar es que, en términos generales, ir a terapia es una cosa que, en la existencia del padecimiento psíquico,
va a ayudar a la persona que va a terapia. Sin embargo, sindicarse es una cosa que va a tener un beneficio para la persona que se sindica, pero va a tener un beneficio para las personas que le rodean, para la sociedad en general, y va a tener un beneficio para las personas que vienen detrás de esa persona, ¿no? Entonces, en términos generales, creo que tenemos que intentar evitar esos falsos dilemas que se nos presentan y ser conscientes de que cada una de las soluciones da respuesta en una dimensión distinta, y a día de hoy lo que tenemos que intentar es enfatizar cuanto más posible las respuestas de orden colectivo, porque son las que van a atacar de forma directa los problemas que son de todos y de todas, ¿no? Y para esos 3 minutillos que me quedan, sí que quería, digamos, terminar mencionando un poco el marco de lo que nosotros comentamos como lo que está tras el malestar, ¿no? Hay una frase, otra vez, de Alejandra Pizarnik. Me gusta mucho Alejandra Pizarnik. Mi hija se llama Alejandra por Alejandra Pizarnik. Que dice que habla de que es imposible vivir siempre en estado de catástrofe. Alejandra Pizarnik vivió siempre en estado de catástrofe y de hecho murió por una sobredosis de autoinfligida de medicamentos. Pero ese imposible vivir siempre en estado de catástrofe creo que sí que dibuja muy bien la necesidad de que el malestar y el marco del malestar puede ser bueno para detectar cuáles son los problemas, puede ser bueno incluso para crear una especie de nosotros aglutinador que genere movimiento, pero realmente hacia donde hay que avanzar no es hacia el no malestar, sino que nos tenemos que referenciar en una especie de condiciones de vida buena, ¿no? A ese respecto, nosotros referenciamos como 4 cosas que tendrían que teñir nuestras propuestas políticas de futuro, ¿no? Una primera, que es la que más evidencia tiene en torno a cómo reducir el sufrimiento psíquico, que es avanzar hacia el igualitarismo en términos de renta, ¿no? Creo que de las políticas públicas que más evidencia tienen sobre cómo disminuir el sufrimiento psíquico están las políticas de rentas que consiguen redistribuir. Hablo de políticas de renta básica universal, pero hablo de todas las políticas que están antes de llegar a eso, incluido las prestaciones por hijo a cargo, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo aspecto sería digamos, el mejorar el terreno de fuego donde se dan las relaciones sociales. A ese respecto, hay un libro publicado hace no mucho por Capitán Swing llamado Palacios para el Pueblo, de un sociólogo, Eric Klinenberg, que habla de que es necesario sembrar las sociedades de lo que denomina infraestructuras sociales. Infraestructuras sociales son aquellos lugares en los cuales se tejen los lazos comunitarios, incluso aunque la gente no quiera, ¿no? Son las bibliotecas, son los centros sociales, son las escuelas infantiles, son los espacios de crianza, son todos aquellos lugares donde la vida se produce en comunidad. Eso puede verse más facilitado o menos facilitado. Si el único lugar donde podemos estar con otra gente son las terrazas de los bares donde tenemos que pagar para consumir, está menos facilitado que si hay espacios de crianza abiertos para que las familias vayan allí con los chavales a jugar, ¿no? El tercer aspecto sería relacionado con el arraigo, que creo que además hace mucha referencia especialmente a la juventud que con las leyes actuales de vivienda cada 5 años tiene que estar pensando en mudarse a un barrio que sea distinto al barrio en el que está porque le van a subir el alquiler un 40%, por ejemplo. Y el último aspecto haría referencia a una de las grandes, digamos, diferentes desigualdades que se ve en el marco de la salud mental, que sería la división sexual del trabajo. Todo lo que vaya encaminado a acabar con la división sexual del trabajo, del formal y del informal, muy probablemente va a redundar de forma positiva en la salud en términos generales de la población, tanto de hombres como mujeres, pero más concretamente en el bienestar psíquico y emocional, tanto de hombres como mujeres, dado que, bueno, no sé si luego habrá tiempo para comentarlo, pero cuando uno de los grandes ítems en el ámbito de la salud mental suele ser cómo se padece de forma diferente hombres y mujeres. Los hombres se suicidan más, pero las mujeres tienen más intentos de suicidio, los hombres viven menos años, pero las mujeres viven esos años de más con mucha peor calidad de vida, etcétera, etcétera. Así que bueno, con este marco de igualitarismo, infraestructuras sociales, arraigo y acabar con la división sexual del trabajo, pues yo creo que termino y ya os dejo paso a vosotras. Vale, buenas tardes, gracias Covadonga en primer lugar, buenas tardes Javier, que estás al otro lado de la pantalla, gracias Antamar por la invitación, gracias también a la gente de la red de renta básica que está metida también en la organización de esta tarde y gracias a todos por venir, ¿no? En realidad, voy a intentar limitar mi intervención a 3 puntos, ¿vale? 3 ideas, simplemente. La primera de ellas es que el empleo puede generar y de hecho genera dolencias de salud mental de todo tipo y característica. La segunda, que la precariedad laboral es una forma de disciplina. Y la tercera,
cierra con una pregunta, ¿no? Un debate entre el empleo y la vida. Del tedioso título de mi tesis se deduce que mi trabajo orbita en torno a lo que son las precariedades laborales de todo tipo. Yo soy psicólogo, pero en realidad más o menos me intento mover con una perspectiva amplia, con lo que muchas de las cosas que os voy a decir probablemente no suenen a un psicólogo, y sería muy crítico en realidad en general con los psicólogos. De hecho, retomando lo que decía Javier, había varias cosas que me resultaban de interés, ¿no? Y de interés en particular porque la psicología en el momento actual probablemente la deberíamos comprender como buena parte de los problemas que experimentamos en lugar común, porque la psicología que podamos llamar normativa, y esto lo debemos tener muy en cuenta cuando hacemos reivindicaciones de salud mental, es una psicología probablemente patologizante en un contexto de individualismo imperante, ya que se construye en torno al individualismo y nunca en torno a los espacios colectivos. Entonces, la gran tarea que enfrentamos dentro de la psicología, y con esto termino, ¿no?, la discusión con mis colegas, es justamente trabajar la psicología crítica para poner en tela de juicio nuestros procederes y entender el mundo de una manera conectada e interconectada, que es únicamente la forma en la cual se fragua. Quitando ese apunte inicial que me suscitó la intervención de Javier y volviendo a mis 3 premisas, justamente la primera de ellas era que el empleo puede generar, y de hecho genera, dolencias de salud mental de todo tipo y característica, ¿no? Y entonces nosotros trabajábamos la precariedad. La precariedad laboral es un elemento que se configura como un antónimo, con lo cual lo primero que nos deberíamos preguntar es qué es el empleo deseable, el empleo que comprendemos como horizonte. Esto que parece muy sencillo en realidad no lo es en absoluto, ¿no? Entonces, para eso nos fuimos a un autor que se llamaba Rogers, que allá por los años 80 definió este empleo deseable como aquel que culturalmente compartimos como deseable, como estandarizado. Y entonces, si nosotros pensamos en el contexto español, en el europeo, pero vamos a hablar del español concretamente, probablemente las lógicas culturales que compartimos respecto al empleo tienen todavía un origen claramente keynesiano en torno a un empleo estable, perdurable y bien remunerado, ¿no? Ese sería el punto. ¿Qué sucede? Que nosotros como personas planteamos esa modalidad de empleo como horizonte, creo que debemos hacerlo, pero sin embargo, cuando nos planteamos eso como horizonte, necesariamente nos genera una serie de expectativas que chocan con la realidad. Y la realidad es que cuando llega el neoliberalismo, y podemos comprenderlo de una manera muy amplia y generosa en torno a Margaret Thatcher y todos los cambios que suceden tras 1978, pues lo que nos encontramos es que los índices de desempleo empiezan a crecer dramáticamente. En la década que se encuentra entre la mitad de los años 70 y la mitad de los años 80, el empleo crece en España, lo tengo por aquí, en torno a 17,8 puntos porcentuales. Alcanza cifras superior al 20%. Sigue creciendo en el año 93 hasta casi el 25%. Sigue creciendo en el año 2012 hasta más del 27%. Si atendemos a estos hitos, año 93, reconversión industrial, nosotros la conocemos bien, año 2012, el pico de la crisis financiera de 2008, podemos caer en la tentación, no deberíamos hacerlo, de pensar que estos datos son coyunturales de momentos de crisis, y es mentira, ¿no? Es falso a todas luces, porque es una cuestión estructural. Nunca nos hemos acercado a cifras de desempleo próximas a las anteriores a estos momentos que estamos cifrando, próximas a las anteriores a los años 70 en el conjunto europeo. Si seguimos explorando cuál es la realidad laboral a la cual nos enfrentamos, pues podemos mirar el empleo parcial. Si pensamos en hechos culturales relacionados con el empleo parcial no es algo culturalmente asumido como ideal en España, ni mucho menos. Y a pesar de todo, a partir del año 2007 y en los 10 años posteriores, la tasa de empleo parcial en España se duplicó. Se duplicó además con una serie de reformas laborales que discursivamente nos ofrecían una expectativa de realidad, de libertad. Libertad para elegir, para compatibilizar, para conciliar, una mejora para la vida. Pero cuando miramos las cifras actuales de intencionalidad, de parcialidad, lo que nos encontramos es que más de la mitad de las personas que hay en España están trabajando en empleos en jornada parcial, lo hacen de manera involuntaria, contra sus deseos, porque no queda otro remedio. Cuando miramos otro indicador, como puede ser el subempleo, que estés empleado por debajo de tus niveles de cualificación y de las características que sean deseables por ti, lo que nos encontramos también es que la cifra española duplica el término europeo. ¿Todo esto a qué nos enfrenta? Pues nos enfrenta a una precariedad estructural, cronificada y permanente, desde hace décadas. Decía antes Covadonga esa frase de que el empleo juvenil es precario y parcial porque
deseamos que sea, o no sé o no sé cómo lo perfilé. La óptica de análisis con la que nosotros trabajamos es la intencionalidad. ¿Qué intencionalidad tiene el mercado laboral bajo estas características para el conjunto de la ciudadanía, ¿no? Y sobre eso voy a tratar de orbitar y profundizar. Cuando nos enfrentamos a esta precariedad estructural, lo que nos dimos cuenta es que las personas que estaban en condiciones formales y objetivas de empleo, podríamos considerarlo digno, como el empleo indefinido, pues también experimentaban circunstancias de precariedad laboral, porque a partir de la reforma laboral del año 2012, los límites entre el empleo, el desempleo, la parcialidad, la temporalidad, el contrato indefinido se difuminaron de una manera asombrosa, de tal modo que la vivencia era muy similar en todos los casos, y por eso trabajamos justo en la incertidumbre laboral, que lo que te ofrece es una medida de carácter subjetivo sobre la precariedad laboral. La incertidumbre laboral se define como el miedo o temor a la pérdida de un empleo que se desea mantener o el estatus vinculado a este. Y cuando empezamos a explorar ese terreno, un concepto bastante interesante, pues lo que nos encontramos obviamente es una relación muy estrecha con la salud mental en general, particularmente estrecha con los procesos de depresión, con los procesos de ansiedad, muy interesante con los procesos de autocrítica, que es probablemente lo que define en buena medida nuestro momento, también con problemáticas de índole relacional, con infartos, también encontramos una relación. Y ahora lo que estamos explorando es el suicidio, lo publicaremos pronto, espero, pero también encontramos relación con elementos muy colindantes con lo que tiene que ver con el suicidio. Entonces esa primera premisa de que el empleo puede generar y de hecho genera dolencias de salud mental queda más o menos así expuesta. Y pasamos justamente a la segunda, ¿no? La precariedad laboral es una forma de disciplina. La primera era muy obvia, esta creo que puede ser más interesante. Para intentar explicar esto, lo que trataré de argumentar es que partimos de dos ideas. Uno, que el empleo laboral efectivamente disciplina, ¿no? Volvemos al paradigma keynesiano. No solamente dibuja un horizonte de empleo, sino que dibuja un modelo de sociedad. Un modelo de sociedad que está focalizado, centrado y girando en torno al empleo. ¿Por qué? Porque la condición de ciudadano de pleno derecho, y entonces cuando no tienes empleo, caes en eso que comentaba que Adorno en su intervención inicial de la exclusión social. Y sin embargo, hace muy poco se publicó aquí en Asturias el informe FOSA, que trata de hacer un análisis social del territorio en el contexto posterior a la pandemia. Y el dato que más me interesó con muchísima diferencia de este informe fue que el 80% de las personas que están en riesgo de pobreza y exclusión social están buscando de manera activa empleo o llevando a cabo acciones que los encaminen al mercado laboral. Entonces pienso dos cosas. La primera, que el tópico de que la gente pobre es vaga se desarma, es un discurso obviamente no se corresponde en absoluto con la realidad. La segunda, que es el hecho de trabajar y no ingresar por encima del umbral de la pobreza, de trabajar y seguir siendo pobre, se sitúa en España por encima del 12%, con un carácter muy estable. Entonces, cuando pienso en una persona que está en situación de riesgo de pobreza o exclusión social y que se enfrenta al mercado laboral, que estructuralmente es precario, y además esa persona tiene unas condiciones previas muy características, creo que con total seguridad va a acceder a un empleo precario y en una alta proporción va a acceder a empleo en pobreza. Entonces, si lo que la sociedad te dice es trabaja para dejar de ser pobre, pero lo que sucede es que cuando trabajas continúas siendo pobre, pues probablemente hay todas las lógicas en las cuales se articula la política social española desde hace décadas, pues obviamente se difuminan y se diluyen, ¿no? Continuando un poco con esta línea discursiva, un poco lo que sucede es que si nosotros situamos como el empleo como un requisito necesario para una convivencia, ¿no? Que sería ese paradigma del pleno empleo y todas esas cuestiones que tan bien conocemos, la forma en la cual se ha tratado de gestionar el mundo en estas circunstancias es flexibilizando y desregularizando el empleo. Superponemos sin ninguna duda la cantidad sobre la calidad del empleo, para que entre más gente al mercado laboral, porque no sabemos otra forma de ser ciudadanía, o al menos no nos hemos detenido a pensar en ella. Y entonces se han legitimado las formas de precariedad de una manera institucional. Y probablemente la forma más radical de empleo precario es el empleo en plataformas, y la que más rápidamente se está extendiendo. Para que comprendamos cómo se legitiman estas formas de precariedad, tengo aquí un par de líneas de la Comisión Europea al respecto que dice:
Las plataformas colaborativas permiten a los individuos, junto a otros actores como los microemprendedores, palabra horrible, y pequeños negocios, ofrecer servicios. Ello crea nuevo empleo, modalidades flexibles de trabajo y posibilidad de generar nuevos ingresos. A mí esto me parece terrorífico porque es legitimar una forma de precariedad probada, clara, ineludible, incorregible. Únicamente con su desaparición lo podríamos hacer y esto me daría para otra ponencia. Sin embargo, el paradigma de pleno empleo pervive. Todos los economistas, hasta el más mediocre, saben que el pleno empleo es inalcanzable. Y sin embargo es nuestro horizonte. De manera colectiva creemos en él. Y en ese punto es cuando el empleo deja de ser un derecho y se convierte en una cuestión moral. Porque ahora ya no es el trabajar por un hecho material para conseguir unos ingresos, es el trabajar porque debes trabajar. Y establecemos unos círculos de exigencia colectiva al respecto, criminalizando a aquel que no trabaja. ¿Por qué? Porque hay una característica que es la fundamental, y tampoco me voy a detener porque es consabida, del neoliberalismo, que es el individualismo. El individualismo se acompaña rápidamente de la meritocracia. La meritocracia es tremendamente falaz, es tremendamente falsa. Sin embargo, genera un discurso muy claro. Si no has conseguido algo es porque no te has esforzado lo suficiente. Con lo cual, y en este marco, el único motivo por el que una persona no accede al mercado laboral es porque no se ha esforzado lo suficiente. Con lo cual, y en este marco, no existe espacio posible para discutir las lógicas estructurales del mercado laboral, porque únicamente dependen, en el discurso, de las características personales, formación, competencias, llamémoslo como quieras, son todos eufemismos de la persona que lo practica. Y entonces, en este punto, es justamente cuando el empleo se convierte en disciplina. ¿Por qué? Porque previamente Foucault lo definía perfectamente, las estructuras de poder eran elementos externos, la prisión, la escuela, los hospitales psiquiátricos, ese era su terreno de estudio. Sin embargo, en el momento de neoliberalismo en el que estamos, con esa individualidad dentro de este paradigma moralizante, un poco lo que encontramos es que la cárcel somos nosotros mismos. Por eso os decía antes que nos interesa la autocrítica. Porque justamente las personas que se enfrentan a una situación, por ejemplo, de desempleo y exclusión social, en realidad no cuestionan el sistema social en el que nos encontramos, sino que se cuestionan a ellos como sujetos. Y el resto de personas que sí que están en una situación de inclusión social no se solidarizan con esta situación, sino que lo que hacen también es criminalizarlas porque no se han esforzado lo suficiente. Y eso es la disciplina en la cual nuestro mundo orbita en el momento actual. Claro, este paradigma, este panorama es desolador, ¿no? Y entonces, ¿qué haces? Porque si nosotros seguimos asumiendo que el empleo es un hecho previo a la vida, a la ciudadanía, y asumimos además que depende de las características y las potencialidades de cada persona, lo que estamos asumiendo clara y llanamente, uno, es que la legitimidad de la precariedad laboral debemos asumirla porque mejor eso que nada. Lo que estamos asumiendo también es, en este sentido, que la única salida posible es acceder justamente al empleo y no hay posibilidad de modelo alternativo. Y entonces aquí vuelvo a los míos, vuelvo a los psicólogos, ¿no? Porque la psicología del trabajo y de las organizaciones se ha preocupado excesivamente en justamente preguntarse cuáles son las características del mercado laboral, qué funciones tiene, dignifica, el trabajo digno, no digno. Y aquí llegamos al tercer punto, ¿no? Y es la pregunta si el empleo o la vida. Y esa no nos la hemos planteado. En nuestro mundo no existe un discurso en el cual vivir sea previo a estar empleado, en el cual la subsistencia sea previa a estar empleada. Y aquí es como nosotros llegamos a la renta básica, ¿no? Porque nos parecía que en todo este panorama, la renta básica como hipótesis, como política que se pudiera llevar a cabo, lo que nos iba a proporcionar es justamente un marco en el cual nuestra relación con el trabajo se transformase. Y con ello se podría transformar el mercado laboral completo, de tal modo que el mercado laboral ya no es prerequisito de una persona que está en situación de inclusión social, con lo cual hay una forma de cuestionar el mercado laboral que nunca antes se había hecho. Entonces ya no es discutir las características del mercado laboral, es discutir el mercado laboral en sí, la lógica del empleo en sí y empezar a diferenciarlo del trabajo. Y un poco en esa órbita es en la que nos movemos. No sé si os he puesto la cabeza loca, si haciendo un recorrido eléctrico, pero esa sería la cuestión.